El tema de hoy es una pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? Es parte de lo que hoy leíamos y ese es el tema. ¿Robará el hombre a Dios? Si a nosotros alguien nos preguntara eso, ¿verdad? ¿Puede una persona robarle a Dios? Lo más seguro es que alguien que no conozca de la Escritura dirá, no, ¿verdad? ¿Cómo el hombre le va a robar a Dios? ¿Cómo las personas le van a robar a Dios? Imposible, dijera alguien. Todavía recuerdo cuando el pastor fundador de nuestra misión, él hablaba acerca de estos temas. Él contaba una historia, por cierto, era personal. Y él decía que, al igual que muchos, ¿verdad? Que fuimos formados en congregaciones donde este tema del diezmo no es una prioridad, incluso hasta se rechaza, ¿verdad? Se toma como algo que no es bíblico. Decía él que cuando tuvo la oportunidad de entender este tema fue de una manera bastante drástica, porque contaba él cómo un predicador había venido de invitado y decía él que el tema que el predicador había escogido era solo para ladrones. Así decía él que le había titulado su mensaje este predicador. Y entonces dice que él pues dijo, bueno, de seguro que este hombre se va a enfocar en su tema, a hablar acerca de los que extorsionan a las otras personas, quizás va a hablar de aquellos que le hurtan a otros, va a hablar de esos que son carteristas, quizás va a hablar, ¿verdad?, de las personas que de cuello blanco, como dicen, ¿verdad?, que roban millones y millones de dólares, gentes que están en altos puestos, pero lo que él no se imaginaba era que el predicador iba a hablar acerca de los creyentes. Eso es lo que a él le impactó y fue ahí cuando él entendió lo que la palabra de Dios dice. En realidad llega un momento en la vida de todos nosotros, por lo menos en los que comenzamos en una congregación, repito, donde estos temas son así, ¿verdad?, de rechazo. Resulta que la palabra de Dios pues es clara, ¿verdad? Y al hablar acerca de este tema se menciona hasta los orígenes, desde el mismo Génesis se menciona, ¿verdad? Continuando luego por el tiempo de la ley y luego pues en el tiempo de la gracia también se menciona este tema. Digo eso porque, aunque hoy no voy a citar todos los pasajes que hablan acerca de este tema, porque siempre habrán personas que digan, pero este tema es de la ley. Eso fue en el tiempo de la ley, hoy ya no es para nuestros días, dicen algunas personas, ¿verdad? Sin considerar que Dios habló del tema de los diezmos antes de la ley, y repito, en el tiempo de la ley y luego en el tiempo del Nuevo Testamento. Pero hoy no vamos a citar todos esos pasajes. Quiero citar solamente lo que dice Malaquías acá. Vamos a ver tres partes importantes. La primera de ellas es una invitación a volvernos a Dios. Vea que todo comienza con estar en la voluntad perfecta de Dios. En segundo lugar, vamos a ver el robo a Dios y sus consecuencias. Y en tercer lugar, vamos a ver una invitación a poder probar a Dios. Y eso es bien curioso. Y por cierto, se va a dar cuenta usted cómo Dios pues dice, pruébenme en eso. Pero veamos la primera parte. Habla acerca de una invitación a volverse a Dios. Ya hemos visto que Israel, en este tiempo del profeta Malaquías, habían dejado, pero a kilómetros, si pudiéramos decirlo de una manera comparativa, a Dios. Se habían alejado de una manera tan terrible que lo mismo que ellos hacían para honrar a Dios, para elevar una adoración, para rendir culto a Dios, eso mismo para ellos era algo como una rutina, ¿verdad? Como algo que no tenía mayor importancia. Así era como ellos decían que adoraban a Dios. Ya hemos visto cómo se les recrimina que estaban llevando animalitos arruinados, animales que ni siquiera les costaban a ellos, en algunas oportunidades dice que eran robados. Entonces era una condición bastante extrema. Y ya hemos predicado que los sacerdotes mismos habían abandonado la ley. Dice que enseñaban cosas contrarias a la ley de Dios y lo que ellos tenían que hacer, contrario a lo que ellos tenían que hacer, instruir a la iglesia. Bueno, en este caso era Israel. Instruir a Israel, dice que
los hacían desviar de los caminos de Dios, los hacían errar. Entonces estaban tan alejados, estaban tan corrompidos que Dios les va a exhortar duramente. Y en estos primeros versículos dice estas palabras: de hijos de Jacob no han sido consumidos. Como quien dice, si ustedes todavía están con vida, es porque yo soy misericordioso. Es porque yo no cambio. La realidad, qué interesante esa expresión. Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Si se acuerdan ustedes las palabras que se escribieron por medio del profeta Jeremías en las Lamentaciones, eso fue un poco tiempo atrás, cuando ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, eran similares. Dios dice: por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Eso decía el profeta, ¿verdad? En sus Lamentaciones. Nuevas son, dice, cada mañana, grande, decía él, es tu fidelidad. O sea, esas palabras son en ese contexto, hermanos, no en un contexto tan bueno, ¿verdad? Sino en el tiempo de destrucción de la ciudad de Jerusalén. Jeremías no culpaba a Dios. Jeremías no decía: qué bárbaro, ¿verdad? El Dios todopoderoso, porque no dejó que los enemigos nos destruyeran. No, él decía: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Reconocía que los malos eran ellos. Entonces, hermanos amados, lo que Dios quiere es que nosotros reconozcamos quiénes nosotros somos sin Dios. O cuando lo dejamos o cuando no le obedecemos, quiere que reconozcamos quiénes somos. Y después Él va a hacer una invitación a volvernos. En el libro de Números, hermanos, hay algunos pasajes que no los voy a buscar, solamente comentarlos por causa del tiempo, pero en Números 23:19 dice la palabra del Señor que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces dice que lo que Él ha dicho lo va a ejecutar. Todo lo que sus labios han pronunciado tendrá un fiel cumplimiento. Entonces lo que nos habla que Dios no está a nosotros engañándonos, Él no está tratando de llevar por un camino y después digamos: pero lo que Dios decía era falso, ¿verdad? Me engañó. No, sino que Él dice: yo no miento, yo no soy hombre, yo no soy hijo de hombre. Y allá en Hebreos 13, versículo 8, dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Mire qué palabras más preciosas. Quiere decir que podemos confiar en la fidelidad de Dios. Cuando hablamos de la fidelidad de Dios, estamos hablando de que Él cumple lo que promete. Los hombres muchas veces fallamos. Las personas, ¿verdad? Prometen algo y de repente o se les olvidó o ya no lo quisieron cumplir, o bueno, cualquier cosa puede pasar para que el ser humano no cumpla lo que ha prometido. Pero la palabra dice que Dios es fiel a sus promesas. Él va a cumplir todo lo que ha dicho en favor de nosotros. Por eso Dios les dice hoy: yo no cambio, yo no cambio. Por eso, oh hijos de Jacob, no han sido ustedes consumidos. Pero mire lo que dice el versículo 7. Desde los días de sus padres se han apartado de mis leyes y no las han guardado. Oigan el reclamo que Dios hace. O sea, como quien dice que los israelitas del tiempo de Malaquías no eran los únicos culpables. Es como que Dios nos reclamara a nosotros y nos dijera: no, si es que ustedes no es que de ahora que están haciendo lo malo, sino que ya sus antepasados también fueron de esa forma. Porque cuando dice vuestros padres, no se refiere solamente a los padres literales, ¿verdad? De ellos, sino más bien se refiere a sus antepasados. Si pudiéramos recordar lo que pasó con Israel antes, ¿verdad? De que ellos fueran al cautiverio, allí hubieron varias generaciones. Los del reino del norte se hicieron idólatras todos, adoraron a muchos dioses, pero los del reino del sur siguieron la misma sintonía. Y muchos de ellos hicieron cosas muy abominables para Dios, incluso sacrificaban a sus hijos ofreciéndolos a dioses paganos. Que lo que Él espera de nosotros es que reaccionemos. Es probable que ustedes dirán: bueno, pero ¿por qué este mensaje? ¿Pero por qué el pastor predica de esa forma? La realidad es que si usted está bien delante del Señor, esa palabra no es para usted.
Pero si usted dice, de verdad reconozco que hoy no soy igual, reconozco que estoy bastante lejos, reconozco que no estoy orando como antes, reconozco que no estoy leyendo la palabra como antes, reconozco que no me congrego como antes, reconozco que no sirvo como antes. Entonces quiere decir que la palabra es para nosotros. El Señor dice, hay que reconocer, desde los días de sus padres, ustedes se apartaron, dice el Señor. Pero la parte última del versículo 7 dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho el Señor de los ejércitos. Miren la expresión de Dios. O sea, Él no está, yo no sé si ustedes logran comprender esto, pero cuando uno lee la palabra hay que ponerle mucha atención. Porque ahí Dios dice, vuélvanse a mí y yo me voy a volver a ustedes. En otra persona fuera, una vez le falla a alguien fuera, ¿verdad? Hay personas así que ya no dan ninguna oportunidad cuando alguien le falla. Y dicen, no, ¿verdad? Falló, pues fuera, ya no. Yo tenía confianza en usted y hoy pues me falló, ya no. Pero vea lo que Dios dice. Les está diciendo, no, si es que ustedes se han apartado, pero desde hace mucho tiempo. Sin embargo, Dios hace el llamado al arrepentimiento y esa palabra es para nosotros hoy. Vuélvanse, dice el Señor. Mire qué expresión, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho el Señor de los ejércitos. Esta expresión, vuélvanse a Dios, fue dicha en muchas oportunidades por los profetas de Israel. Solo basta con recordar a un gran Isaías en el capítulo 55, versículo 6. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle, dicen, tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase, dice, a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Entonces, oiga la expresión de Dios. Siempre está invitando a las personas a que se arrepientan. Esa palabra es clave. La palabra arrepentimiento implica cambio, ya lo hemos dicho. ¿Cambio de qué? De pensamientos, cambio de emociones, ¿verdad? De sentir, pero un cambio de actitud. Porque si la persona pudiera decir, sí, reconozco que lo que el pastor dice tiene razón. Yo ya no soy igual como era en mis primeros días de cristiano. Pero si se queda hasta ahí nada más, nada va a pasar. Si el caso fuera de que usted ya no está leyendo la palabra de Dios y hoy el Señor le dice, lee mi palabra, la respuesta positiva fuera que hoy mismo en la noche que usted llega, toma su escritura y comienza a leer un salmo, por ejemplo, o un proverbio. Y que el día de mañana usted ya hace un programa, a tal hora voy a leer las escrituras. Y si fuera de la oración, dijera usted, hoy en la noche le voy a pedir perdón a Dios por lo que ya no he estado haciendo. Entonces hay un cambio, ¿verdad? Que Dios quiere que hagamos nosotros. De igual forma en Santiago 4:8, mire lo que dice el escritor. De la misma forma está llamando a las personas a volverse a Dios. Santiago 4:8 dice la palabra, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Mire qué expresión. Acérquense a Dios y Él se va a acercar. Alguien pudiera decir, es que siento lejos a Dios. Ya no siento que me hable, ¿verdad? El pensamiento. Ya no siento el Espíritu Santo. ¿Y por qué es que me siento tan seco? Bueno, hay razones, ¿verdad? Puede ser que ya no hay oración, como decíamos hace un rato. Puede ser que no hay entrega. Puede ser que no hay obediencia. Cualquiera de los casos que acabo de mencionar puede ser. Pero Dios dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y purifiquen su corazón, ustedes de doble ánimo. Mire lo que dice. Entonces los llamados a volvernos a Dios están desde el Antiguo Testamento y siguen activos en el tiempo del Nuevo Testamento. Así que el Señor dice, acérquense, acérquense. ¿Cuál fuera la respuesta de nosotros hoy en día? Sí, ¿verdad? Como decía una persona hace tiempos, me hago reo, decía, cuando oí estas palabras. Yo me hago reo, decía. Entonces, queriendo decir, reconozco, ¿verdad? Que estoy fallando.
Esa es la actitud correcta, pero Israel no actuó de esa forma. Miren lo que dijo Israel, la parte última del versículo 7. Dice, ¿en qué hemos de volver? Pero ustedes dijeron, ¿en qué hemos de volver? Hace algunos días, cuando predicaba otro mensaje de este libro, les mencionaba que había caído el pueblo en un cinismo y peligroso. Cuidémonos de eso, hermanos. Ser cínico en cuanto a las cosas de Dios es como se oye a veces de personas, ¿verdad? Oigan lo que dice, ¿verdad? Ni él lo vive, dicen algunas personas. Que me lo diga otra persona. Hermanos, esas expresiones así son terribles. O como que alguien dijera, ay, que hable, ¿verdad? Que hable, pero yo sé cómo vivir. No lo digo, ¿verdad? Porque yo sepa algo de ustedes, nada que ver, sino que se oye de personas, ¿verdad? Que son creyentes y cuando viene una palabra de esta forma, ellos dicen, va a creer, va a creer. Hermanos, ellos eran cínicos y ellos decían, bueno, ¿y nosotros en qué nos tenemos que volver? Como quien dice, bueno, y esa palabra, si esa palabra es para pecadores, si esa palabra es para personas que están lejos de Dios, y yo estoy bien, ¿qué le pasa a usted? Bueno, hay que con cuidado, ¿verdad? Escudriñarnos nosotros mismos, porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de cómo nosotros estamos, hermanos. Dice una escritura que si nuestro corazón no reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, dice. ¿Sabe cómo se le llama eso en términos nuestros? Conciencia, la conciencia. ¿Cómo decimos a veces? La conciencia le remuerde, ¿verdad? O la conciencia me remuerde. Pero dice, si tu corazón no te reprende, entonces tienes confianza para con Dios, dice. Si usted se siente libre y dice, no, yo siento que estoy de esta y de esta forma, entonces es de dar gloria a Dios también. Pero pasemos a la parte segunda del mensaje, el robo a Dios y sus consecuencias. Entonces Dios ha llamado al arrepentimiento y dice, tienen que estar a cuentas, así como les dijo en el tiempo de Isaías. Pero la siguiente parte que tenemos acá, mire lo que dice el versículo 8. Lanza una pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Dije al principio en la introducción que nosotros quizás sin el conocimiento de la palabra dijéramos, ¿y cómo las personas le van a robar a Dios? Eso es mentira, no puede ser. Pero mire lo que dice Dios. Pregunta, ¿verdad? ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Oiga lo que dijo el Señor. Entonces Él les hace la pregunta. ¿Creen ustedes que que el hombre le puede robar a Dios? Y ellos dicen, ¿cómo va a ser eso? ¿Y en qué te hemos nosotros robado? Le dicen ellos a Dios. Y Él les lanza, ¿verdad? La declaración. Efectivamente, ustedes me han robado, dice Dios. ¿Y en qué? Bueno, en los diezmos y en las ofrendas. La parte de las ofrendas ya la tratamos en varios mensajes y hemos dicho que en ese tiempo la forma de ofrendar era a través de animalitos. Muchos de ellos llevaban una ovejita, muchos de ellos llevaban una cabrita o un bueycito, según la posibilidad de las personas. Y otros llevaban ofrendas de harina, de aceite, palomitas llevaban otras personas. Y era según la capacidad de cada quien. Esa era la forma de ofrendar en aquel tiempo. Entonces, pero ellos estaban llevando cosas que no eran las que Dios había dicho. ¿Cuáles eran las consecuencias? Las consecuencias que ellos estaban enfrentando al no hacer lo que Dios les estaba pidiendo a ellos. Porque hoy al hablar del el diezmo, ¿verdad? No es que está hablando de lo mismo de las ofrendas. No, eso es algo diferente, ¿verdad? El diezmo es la 10ª parte. Y eso estaba establecido en la ley, ya lo vamos a ver en breve. Estaba dicho, ¿verdad? Que todo lo que ellos producían, la 10ª parte, y eso era lo primero que ellos debían de apartar para llevarlo hacia el templo. ¿Y para qué servía? Ya lo vamos a ver también. Entonces, en ese tiempo ya dije que eran animalitos, ya dije que eran frutos, eran lo que ellos producían. Eso era lo que se ocupaba y servía, ¿verdad? Para todo lo que se hacía en el templo. Pero miren las consecuencias, porque dice que ellos estaban robándole a Dios. Entonces, ¿cuáles eran las consecuencias de eso?
Primero, pues se habían provocado ellos mismos estar bajo maldición. Este término, creo yo que al verlo con bastante cuidado, es serio, porque se oye de personas que dicen, yo no veo la mía. Incluso, bueno, eso vale para los no creyentes, pero alguien que sea cristiano y diga, así como me llega el dinero, así se me va. Por mucho que me ingrese, siento que no me alcanza. Y siempre las personas están queriendo tener más ingresos. Y por cierto, seminarios de finanzas es poco lo que se da, por lo menos este servidor casi nunca comparte de eso. Y hay lugares donde sí se da discipulados acerca de lo que es las finanzas y quizá es un error de los pastores los que no lo hacemos. Porque las personas a veces viven en esa situación porque no han entendido todavía lo que Dios dice acerca de las finanzas, ¿verdad? El primer concepto que se tiene es que si yo doy a la iglesia, entonces a mí me va a hacer falta. Ese es el concepto que tenemos muchos. Y es lo contrario exactamente. Pero una persona da para la obra de Dios, esa persona es bendecida. Hermanos amados, no necesariamente usted lo va a dar en la iglesia, aunque el diezmo sí es en la iglesia y es a su pastor que le predica, en cada lugar así es. Entonces, pero uno puede ayudar a una persona ajena, a alguien, ¿verdad? Pobre, a una persona necesitada. Y le digo, cuando uno experimenta eso, cuando uno entiende que cuando uno ayuda a otras personas, Dios lo bendice, se siente algo muy especial. Como dijo un predicador en una oportunidad, por aquí salió algo que le di a una persona y por aquí venía algo más que otra persona le dio a este servidor. Y eso se experimenta, hermanos. Vea qué hermoso es cuando entendemos esto. Entonces, el versículo 9 dice, malditos son con maldición porque ustedes, la nación entera, me han robado. Eso es triste porque a todo Israel se le acusa, no solo sacerdotes, no solo los líderes civiles de la nación, sino que dice la nación toda, me han robado. Entonces, ¿quién lo está diciendo? Lo dice Dios. Y esas palabras eran duras para ellos. Implicaba, según el versículo 11, que la condición en que ellos estaban era de calamidad, era de miseria. Entre las consecuencias que encontramos aquí de estar bajo la maldición de Dios, ellos mismos se habían convertido en ladrones delante de Dios. Y de ahí el tema que les comentaba al principio, que aquel predicador le puso un mensaje solo para ladrones. Entonces, si una persona en el tiempo del nuevo pacto entiende esto, que Dios pide que dé sus ofrendas y que dé sus diezmos para el funcionamiento de la obra y lo hace fielmente, verá cómo Dios lo bendice. Pero si no lo hace de esa manera, todo el tiempo se va a vivir quejando. Y todo el tiempo, y lo que no reconocemos a veces es que lo que nosotros no damos para la obra de Dios, lo gastamos muchas veces en otras cosas que al final tenemos que hacerlo. ¿Sabe? Un ejemplo, en grandes enfermedades. Muchas veces lo que no se le da a Dios, se le deja a los médicos, se deja en los hospitales, o en un gran problema, o en una situación que se puede dar en la empresa o en la oficina. Entonces, siempre, ¿verdad? Lo que no está bajo la voluntad de Dios, siempre esos dineros desaparecen, por muchos que sean. Dice que ellos estaban en esa condición, pero a la misma vez no solo le robaban a Dios, sino que se habían robado a ellos mismos. ¿Por qué dice eso, pastor? Bueno, porque Dios había impedido que las bendiciones pudieran llegar a ellos a causa de que ellos no estaban cumpliendo con lo que la ley decía. Entonces, de cierto modo, no solamente estaban mal con Dios, sino que ellos mismos estaban sufriendo las consecuencias también. Estaban interrumpidas las bendiciones de Dios. Estaban en una condición difícil. Otro de los resultados es que los sacerdotes mismos se estaban viendo obligados a poder dejar el ministerio y poder volver a los trabajos que ellos tenían antes, porque no tenían que comer, porque Dios lo había establecido. La ley decía claramente que todas las tribus tenían que traer para el sostenimiento de sus hermanos los levitas, que son los que ministraban en el tabernáculo. Dios les dijo, ustedes no tendrán herencia.
La herencia de ustedes soy yo, les dijo Dios. Así que ustedes van a ministrar y sus hermanos son los que van a traer para que ustedes puedan comer, literalmente. Así era. Quiero que vean acá en Nehemías capítulo 13, versículo 10. Miren lo que pasaba con estos señores que estaban encargados para ministrar al pueblo de Dios. Dice Nehemías 13, versículo 10. Asimismo me informé de que no habían sido dadas sus porciones a los levitas, por lo que los levitas y los cantores que hacían el servicio habían huido, cada uno a su campo. Reprendía a los nobles, que eran la gente alta, ¿verdad? Los que tenían cargos importantes. Reprendía a los nobles diciendo, ¿por qué está abandonada la casa de Dios? Entonces los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo a los almacenes el diezmo del grano, del vino y del aceite. Puse a cargo de los almacenes al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y a Pedaías, a uno de los levitas. Al servicio de ellos estaba Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, pues ellos eran tenidos por fieles. Ellos estaban a cargo del reparto a sus hermanos. Entonces, hacía falta. Y dice Nehemías, entendí que ya no lo estaban haciendo. Y entonces yo los reprendí, dice, duramente. Y los puse de nuevo en sus puestos, dice. Vea cómo se había descontinuado todo eso desde los tiempos de Nehemías. Y Nehemías está casi por el mismo tiempo de Malaquías, cuando ellos ya habían retornado de la cautividad. Entonces, ellos estaban dejando los ministerios y se estaban yendo a sus trabajos antiguos, que era la agricultura en ese tiempo. Está como hoy en día, ¿verdad? Que un pastor, pues por estar metido en lo que es el área ministerial, no tiene un trabajo material y luego pues el dinero comienza a faltarle y dijera, bueno, entonces la iglesia no provee, la iglesia no sostiene económicamente, entonces dejo mi cargo y me voy, ¿verdad? Para la empresa y me voy para la institución de gobierno y la iglesia queda, ¿verdad? Algo así es lo que estaba pasando ahí. Porque la escritura sí enseña acerca de esto, ¿verdad? Sanamente. Sé que por personas a veces que se aprovechan acerca de lo que la escritura dice, que las personas muchas veces tienen ideas contrarias y dicen, no, es que los pastores lo que ellos se quieren enriquecer, ¿verdad? A costa de nosotros. Es que ellos no hacen un trabajo material porque ellos son vividores, esa es la palabra que usan las personas de afuera. Pero hermanos amados, la escritura es clara. Y si nos venimos al tiempo del Nuevo Testamento, pues la escritura dice también que el creyente debe participar, dice, de toda cosa buena a aquel que le instruye. Y hay muchos pasajes. Pero quiero que en tercer lugar veamos una invitación a probar a Dios. Y mire en qué cosa dice Dios que lo probemos. Dice el versículo número 10 de Malaquías 3, dice, traigan todo el diezmo al tesoro y haya alimento en mi casa. La versión del 60 dice, traigan todos los diezmos al alfolí. Esa expresión alfolí, bueno, hoy alfolí se le llama muchas veces a los ofrendarios, ¿verdad? Donde se ponen las monedas o billetes o lo que sea que usted pueda ofrendar. A eso se le llama alfolí, pero en este caso esa palabra que se traduce en la 60 alfolí, en esta versión actualizada dice traigan todo el diezmo al tesoro. ¿Sabe lo que era el alfolí en aquel tiempo? Era un cuarto, un aposento donde ellos guardaban todos los granos y todos los animalitos que traían para poder usarlos en el tabernáculo. Todo lo que era de ayuda para los sacerdotes, ahí era puesto. Eso se llamaba alfolí. Ahí estaba todo al servicio de ellos. En segundo libro de Crónicas 31 se hace una mención de esto. Por cierto, el libro de las crónicas o los libros de las crónicas se escribieron
por ese mismo tiempo, en el tiempo que retornan de la cautividad. Dice el versículo 11, segundo de Crónicas 31:11, entonces Ezequías mandó que prepararan unas cámaras en la casa del Señor. Las prepararon y pusieron fielmente en ellas las ofrendas, los diezmos y las cosas consagradas. A cargo de ello estaban el oficial Conanías, levita, y su hermano Simeía, segundo en el rango. Y después sigue hablando de otros más. Pero lo que quiero que vea es que dice que hicieron unas cámaras, unos como cuartos, ¿verdad? Ahí alrededor del templo. ¿Y para qué era? Para que guardaran lo que traían los hijos de Israel, todo lo que eran sus diezmos, todo lo que eran sus ofrendas. Ahí las tenían. Entonces, ¿para qué era? Ya vamos a ver qué es lo más que dice acá. Entonces viene en los tiempos de Nehemías, Israel había sacado todo eso. Y dice que donde se guardaba el aceite, donde se guardaba el grano, donde se guardaba todo lo que ellos iban a usar, eso lo habían sacado. Y habían traído a los enemigos de Dios, habían traído a los amonitas, habían traído a los ismaelitas. Y cuando Nehemías llega, se enojó tanto, ¿verdad? Porque habían hecho eso. Y él les dice, saquen a Tobías, que era uno de ellos. Saquen a todos esos, ¿verdad? No es el lugar para que estén. Y es más, dice que los israelitas se habían emparentado con ellos. Habían hecho un solo desorden. Y en lugar de tener toda la bendición que el pueblo de Dios traía en ese lugar, habían metido, ¿verdad?, el pecado. Es terrible, hermanos amados, cuando nosotros, en lugar de hacer la voluntad de Dios, le damos lugar al pecado, ¿verdad? Cuidado, cuidado con eso. Ahora, ¿qué es lo que ellos hacían con estos diezmos? Miren lo que dice en el versículo, siempre que estamos leyendo, en 3:10 de Malaquías. Traigan, dice, todo el diezmo al tesoro y haya alimento en mi casa. Pruébenme en esto, ha dicho el Señor de los ejércitos. Pruébenme. Qué bonita declaración. Pruébenme. Y estaba leyendo y la mayoría de autores concuerdan. Dicen ellos, el contexto general de las escrituras pide que el ser humano no pruebe a Dios, que no tiente a Dios el ser humano, poniéndole, ¿verdad? Y diciéndole, Señor, si tú me das, yo te voy a hacer tal cosa, aunque como seres humanos muchas veces lo hacemos, pero no debería ser. Entonces Dios dice, no prueben a Dios, no tienten a Dios. Pero hoy, con respecto a las finanzas, Dios dice, pruébenme ahora en esto. Como quien dice, compruébenlo a ver si es cierto. No voy a ser usted como una persona, ¿verdad?, que decía, yo voy a dar un centavito para que Dios me dé 2 centavitos, ¿verdad? O yo doy $1 para que Dios me dé $2. Y así, ¿verdad? Podemos seguir sumando. No debe ser visto de esa forma, porque cuando uno da para la obra de Dios, uno lo da porque lo da. No voy a ser también como otras personas que solo se quedan viendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que las otras personas hacen? Y dicen, aquí se reúne tanto de dinero, dicen. Bueno, a veces se imaginan las personas también. Se reúne, dice, tanto dinero. ¿Y qué hacen con todo ese dinero? Dicen. Y la persona que ni da nada es la que se pone a decir eso, hermanos amados. Hay que ser cuidadoso con eso. Cuando una persona da, puede ser su ofrenda o puede ser su diezmo para el Señor, usted lo ha dado para Dios. Y si el pastor hace mal uso de esos recursos u otra persona hace mal uso de esos recursos, quien tiene problemas con el Señor es esa persona, no usted. Uno sale de su responsabilidad. Cada uno de nosotros diezmamos en un lugar diferente. ¿Verdad? En el caso de los pastores, le diezmamos a nuestras autoridades. Entonces, si la persona hace mal uso de esos recursos, quien se mete en problemas con Dios es la persona. Y lo vuelvo a repetir, porque así es. Pero cuando uno lo da, uno no se pone a decir, bueno, yo le di estos diezmos a tal pastor, ¿verdad? En el caso mío, yo se lo di a tal autoridad. ¿Qué estará haciendo él con ese dinero? ¿O para qué lo habrá ocupado? Entonces quiere decir que yo no lo di desprendidamente, ¿verdad? Porque estoy pensando en eso. Lo hubiera ocupado para otra cosa. Entonces estamos en un problema. Pero la obra de Dios es administrada, ¿verdad?, a través de muchas cosas, pero las finanzas es importante. Entonces,
Dice, pruébenme, dice Dios, pruébenme en esto. Y miren los resultados que vienen. Pero primero quiero que lean dos pasajes, vamos a leer. Dice en Levíticos 27:30, cómo ellos traían sus ofrendas, cómo ellos traían sus diezmos, los israelitas. 27:30 de Levíticos dice todos los diezmos de la tierra, tanto de la semilla de la tierra como del fruto de los árboles, pertenecen al Señor. Es cosa sagrada al Señor. Entonces, la persona lo da para Dios y después va a ver usted cómo se distribuye. Si alguno quiere rescatar algo de sus diezmos, añadirá la quinta parte del valor. O sea, si alguien no da lo que le corresponde dar, debe de dar todavía más. La quinta parte, dice. Todo diezmo del ganado vacuno o del rebaño, de todo lo que posee bajo el cayado, el décimo será consagrado al Señor. No lo examinará si es bueno ni malo, ni lo sustituirá. Si lo sustituye, el animal y sus sustitutos serán sagrados. No podrán ser rescatados. Entonces, desde ningún punto de vista, la décima parte tenía que dejar de darse en el tiempo de la ley. Y si el principio se maneja en el tiempo de la gracia, debería de ser así para nosotros. ¿Saben lo que hacemos nosotros los seres humanos? Bueno, quiero ver, voy a gastar esto, tanto en esto, para la otra cosa voy a gastar tanto, y entonces al final voy a ver si me alcanza para dar para Dios. Ese es el error. Y Dios dice, no, lo primero lo que le corresponde a Dios y después lo reparto todo lo demás para todo. Y si lo vemos desde ese punto de vista, les aseguro que vamos a vivir mejor todavía. Porque todo lo que Dios nos ha dado viene de Él, ¿verdad? Parece una redundancia, pero así es. Lo que tenemos, ya sea dinero u otras cosas, viene de Él. Cuando Dios nos dice, dame la décima parte, eso no es una gran cantidad. En el Nuevo Testamento es todavía más. Y muchas personas piensan que es al revés. Muchas personas piensan que como en el Nuevo Testamento ya no es obligación dar el diezmo, entonces dicen ellos es menos. Al revés. Allá solo era una décima parte, es poquito. Ponga de $1, 10 centavos. Bien poquito, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Cada uno dé, dice en otra parte, así como haya prosperado. Imagínese usted prosperó y tuvo cientos de dólares, miles de dólares. Entonces implica que así como ha prosperado, así va a dar para la obra del Señor. Eso dice en el tiempo del Nuevo Testamento. Entonces, esos diezmos los traían ellos, pero servían para los levitas. Según Números 18, aquí es donde muchos ya no encajan, ¿verdad? Y dicen, no, sí, ¿cómo es eso? ¿Y por qué debe ser así? Dios lo dijo. En Números 18, versículo 8 dice, el Señor dijo además a Aarón, he aquí yo te he dado el cuidado de mis ofrendas alzadas. Todas las cosas que los hijos de Israel consagren, te las he dado a ti como porción y tus hijos como una provisión perpetua. Dios se los dio a Aarón y a los levitas. Esto te corresponderá de las cosas más sagradas, reservadas del fuego, toda ofrenda suya, cada ofrenda vegetal, cada sacrificio por el pecado o cada sacrificio por la culpa que ellos me han de presentar, será cosa muy sagrada para ti y para tus hijos. La comerás como cosa muy sagrada. Todo varón podrá comer de ella. Será para ti algo sagrado. Y sigue diciendo. Pero allá más abajo, en el versículo número 20, dice, el Señor dijo también a Aarón, no recibirás heredad en su tierra, ni parte entre ellos. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. No le dieron tierra, no le dieron una porción, una herencia. Le dijo Dios, yo soy tu herencia. Pero ¿qué hicieron después? Dios no es injusto. ¿Qué hizo Dios? A todas las demás tribus les dieron sus partes. Pero a los hijos de Israel, las demás tribus les tenían que entregar ciudades de las que les correspondían a ellos. Así que se dice en el libro siempre de Números y en el libro de Josué, que a los levitas, a toda la familia, ¿verdad?, de Leví, les entregaron 49 ciudades repartidas en todo el territorio de Israel.
¿Sabe cuál era el objetivo? El objetivo era que ellos estuvieran cerca para ministrar a todas las tribus de Israel, aunque tenían un lugar donde se reunían, ¿verdad?, en el tabernáculo. Pero siempre hay necesidades espirituales. Entonces distribuyeron las ciudades que les iban a dar. Cada una de las 11 tribus restantes les dieron ciudades así, regadas, decimos nosotros, ¿verdad? Y entre esas 49 ciudades habían 6 que eran ciudades de refugio. Esto se alarga, ¿verdad?, el tema. Habían 3 al otro lado del Jordán, llamada la Transjordania, y habían otras 3 en la propia tierra de Canaán. Así, muy distribuidas, por cierto, ¿verdad? ¿Cuál era el objetivo? Que alguien que matara a alguien accidentalmente corriera y se refugiara. Y estando ahí, ya no lo podía matar nadie. Claro, hoy hay tribunales, ¿verdad? Hoy hay cárceles y todo eso. Pero en aquel tiempo no. Entonces Dios siempre tenía cuidado de su pueblo. Ese era el objetivo, que los levitas tuvieran una función importante. Pero más adelante también dice que los diezmos también eran para ayudar a las personas pobres. Y muchas personas en eso han escudado y dicen ellos, no, es que como yo, dice, yo no, es que yo no ayudo a la iglesia, pero yo les ayudo a los pobres. Cuidado, no le corresponde a usted hacer eso, aunque libremente usted puede, ¿cómo se llama?, dar limosna. Pero quien tiene la responsabilidad de ayudar a los pobres es la iglesia. Y en la iglesia hay autoridades. Entonces quiere decir que usted lo entrega y nosotros ayudamos a las personas. Por eso hemos dicho, ¿verdad?, de la canasta básica que se entrega acá, usted ve cómo se distribuye. Se distribuyen las personas necesitadas. Y entre más se trae, la bendición más abunda. Y así es. Entonces dice en el Deuteronomio, capítulo 14, versículo 28, 14:28 del Deuteronomio, dice, al final de cada 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Entonces vendrán el levita que no tiene parte ni heredad. Oiga, siempre Dios hablando de los levitas, de la tribu de Leví, que no tienen heredad contigo, el forastero, el huérfano, la viuda que haya entre tus ciudades, ellos comerán y se saciarán, porque para que el Señor tu Dios te bendiga en todo lo que hagas con tus manos. Entonces, ¿qué hacían ellos? Cada 3 años traían otra ayuda, era otros diezmos. Por eso es que la Biblia dice, traigan todos los diezmos. Y si nosotros ni siquiera damos un solo diezmo, quiere decir que estamos en problemas con Dios. Entonces dice, traigan los diezmos. Habían diferentes tipos de diezmos que daban las personas. Y este era para ayudar a los pobres, para ayudar a las viudas, para ayudar a los necesitados, para eso, para que hubiera abundancia. Entonces, si una iglesia no lo hace o si las personas no administran bien, entonces el problema es de las personas que administran. Ese es el detalle. Pero uno es sabio también, ¿verdad? Y uno sabe cómo es que es esto de las finanzas. Y usted tiene que saber también cuánto es lo que usted ofrenda, ¿verdad? Usted no es ajeno, pues el primero que ofrenda o el primero que diezma sabe cuánto es lo que da. No podemos decir nosotros, mire, cuántos miles de dólares habrán aquí, ¿verdad? Si lo que damos es una cora, ¿verdad? O 10 centavos. Y si el diezmo puede ser tal vez de unas pocas personas, entonces usted no puede estar diciendo, ¿y aquí cómo hacen todo este dinero? ¿Verdad? Porque siempre hay algunos gastos o cosas en las que se invierte ese dinero y parte pues va quedando ahí rezagado. Hay personas que también quisieran que en esto dijeran, no, es que yo no lo hago porque no son transparentes, dicen algunas personas. Quizás quisiera que nosotros gritáramos o que en este mensaje grabado dijéramos aquí, mire, tantos miles. Usted sabe que eso no es así, no se hace así. Ni siquiera las empresas dicen, bueno, tenemos tantos millones. No dicen eso. Entonces, nosotros llevamos, hermanos, ya para ir finalizando, llevamos una contabilidad muy ordenada como iglesia altar de Dios, cada una de las filiales. Ahí están archivados cada mes lo que ingresa y lo que sale y lo que queda. Entonces, yo lo he repetido varias veces y hoy que hablo de finanzas lo voy a decir. Si usted quiere ver esos ingresos y egresos, acérquese, o sea, no hay ningún problema en eso. Es cuestión de transparencia, ¿verdad? Mayormente los que diezman son las personas que tienen más el derecho de acercarse y decir, mire, yo quisiera ver aquí cómo
cómo estamos, ¿verdad? Con las finanzas, si tenemos algo en un fondo, o si alcanza, aunque sea para lo que se gaste en el mes, ¿verdad? Y usted con todo, como no, con todo gusto, aquí está lo del mes. ¿Cuál mes quiere ver? Ah, yo quiero ver junio. Yo quisiera ver diciembre, ¿verdad? A ver cuánto ingreso. Ahí está. No hay ningún problema. Todas esas finanzas, todos esos datos van a la central y ellos presentan su reporte al Ministerio de Hacienda, de todas las filiales que reportan sus ingresos de ofrendas y de diezmos. Así funciona este altar de Dios, por lo menos. Entonces, Dios dice, pruébenme en eso. Y ustedes van a ver si no abro, dice, las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición, dice, hasta que sobre y abunde. Pruébelo usted al Señor. Así como dice una denominación, ¿verdad? Si Cristo no le funciona, dice, nosotros le devolvemos sus pecados. Es una manera risible de decirlo, pero la realidad es que el que se convierte a Cristo, ¿cómo que va a querer después decir, no, yo me voy al mundo otra vez porque Dios no bendice? No, si el que experimenta la bondad de Dios quiere más. Entonces Dios hoy dice, pruébenme, hágalo usted en una oportunidad. Y usted dice, si no noto que Dios de verdad bendice cuando yo diezme, ya no lo voy a hacer porque es mentira, el pastor me estaba engañando. Es más, ni siquiera tiene que decir que el pastor, porque Dios dice su palabra. Y si usted dice, pues no, Dios me mintió porque más pobre estoy yo, ¿verdad? Y siento que voy para atrás, ya no lo haga. Pero Dios dice, pruébenme. Así que yo les dejo ese reto a ustedes. Pruébenme, dice Dios. Y usted mismo verá, ¿verdad? Su prosperidad, su bendición. Eso, ¿verdad? Es lo que quiere el Señor para cada uno de nosotros. Que vivamos bien. Que lo poco que nos entra, que sea de bendición. Que lo mucho que podamos obtener, que sea de bendición. Eso es lo que el Señor quiere. Que esté bajo su bendición, bajo su cubierta. Oremos a Dios y démosle gracias. Padre, amado que estás en los cielos, te damos gracias. Tú nos permites, Señor, en tu bondad, en tu misericordia, el poder, Señor, oír tu palabra, poder predicar tu palabra, Señor. Mi Dios, te pedimos que esta palabra caiga en corazones sensibles, Señor, en corazones entendidos. Pues tú, mi amado Dios, no quieres algo malo para nosotros, sino más bien quieres que seamos creyentes, Señor, consagrados a ti, que nos volvamos, dice tu palabra, y que seamos obedientes, Señor, a tu palabra en todo lo que ella nos declara. Padre, te damos honor y te damos gloria. En Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.